Las hermanas yo las veía como algo divino, algo cerca de un mártir, ¿no? O sea, a nosotras las hermanas nos decían que dormían en camastros, que no comían delante de nosotras. Entonces, para mí, esto me ayudó a hacerme una idea un poquillo distorsionada de quiénes eran en realidad, de dónde venían. O sea, es verdad que no se normalizó su imagen como ser humano, digamos, o sea, cosa que es comprensible porque llega un momento en que cuando tú te ordenas, te dedicas plena y exclusivamente a Dios, ¿vale? Entonces esto, digamos que te anula a nivel individual y humano. Supongo que esto pues dependerá de la orden y tal, pero ya las Hermanas de la Cruz eran muy estructuradas, las cosas son así y así os las hemos contado. ¿Qué pasa? Que yo un día pues fui a la hermana Paz, que era la directora del colegio, y le pregunté que cómo hacían pis, que si hacían pis, porque claro, yo no sabía si debajo de la falda había algo. Es que no os podéis imaginar lo gorda que era esa falda, de lana gorda, marrón, debajo llevaban una especie de combinación y debajo de eso un cancán, no le veía nunca los tobillos, en fin, o sea, para mí era algo como... Pero madre mía, estas mujeres van al baño. Por un día también que fui con la hermana Olga, que era mi hermana favorita, fuimos a limpiar una de las habitaciones y vi las camas de las monjas, ¿vale? Y eran camas pequeñicas, ¿vale? O sea, un poco más pequeñas de 90, todas de maderita, ¿no? Un poco, pues me recordaban a las camas de los 7 enanitos. Y yo decía, a ver, vale, pues no nos digáis que dormís con un cajón a modo de almohada, quiero decir, o sea, estas camas son un camastrillo, pero... Conchos, no me engañéis, ¿vale? Esto ya fueron cosas que poco a poco me hacían a mí mosquearme. Pero sí que es verdad que había hermanas que, desde mi punto de vista, eran todo bondad. O sea, de verdad os digo que la hermana Olga era tan buena, era tan linda, tan... me abría tanto los ojos en muchísimos aspectos. Y no os estoy hablando de religión ni nada, os estoy hablando sobre todo a nivel creativo, a nivel artístico. No sabéis la de manualidades que hacíamos. Punto de cruz, murales, murales pintados entre todas, pintando muros, pintando papeles, cartulinas, que independientemente de que esto se hacía pues por el día de San Cristo de los Palotes, independientemente de eso, estaban potenciando mi yo artístico hasta el infinito y más allá. Hacían programas de canto, programas de teatro. ¿Qué pasa? Bueno, pues que como en todo esto hay claroscuros, había favoritismo. Esto era un colegio concertado, ¿vale? Como sabéis, esto no es un privado que tú tienes que pagar, pero que recibía donaciones de gente. Entonces, claro, las que eran familiares de peña que estaba en hermandades, de, bueno, pues todo esto de la Semana Santa, ya sabéis que son un conjunto de personas que cada una pues tiene su propia idiosincrasia, llevan sus propios pasos, pues como puede ser la borriquita en el puerto de Santa María. Entonces había favoritismos, ¿no? Y había ahí cosas que a mí no me cuadraban mucho. Yo ya siendo muy pequeña decía, ¿qué está pasando aquí? Highlight de mi vida estudiando con las Hermanas de la Cruz, ser el arcángel San Gabriel. Vosotros no sabéis lo difícil que era tener un papel como podía ser Jesucristo. Ya os he dicho, era un cole solo de niñas. Ahora os hablo de este tema, mi opinión personal, pero mi sueño era ser Jesucristo. Vosotros no sabéis lo que significaba para mí, pero siempre hacía de Jesucristo la misma chica, todos los años. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿qué tiene esta chica que no tenga yo? O sea, me encantaba actuar, me encantaba cantar, nunca podía ser Jesucristo. Nos ponían películas a cascoporro de dibujos. O sea, yo he visto películas de la vida y obra de Jesucristo y de Dios. He visto tantas. Me encantaría volver a recordarlas hoy en día, ¿no? Casi todas eran de dibujitos. Y me acuerdo que alguna vimos en Carne y Hueso, que antes de La Pasión, esta de Mel Gibson y todas, yo vi alguna que era bastante dura, ¿eh? O sea, que te enseñaban el tema de los latigazos y todo, y tú ver eso con 6 años, tela marinera. Lo paradójico que es, ¿no? Que se demonicen ciertas cosas, pero luego en la Biblia es un libro gore y violento de cojones. Conclusión, que nunca conseguí ser Jesucristo. En su defecto dije, bueno, quiero ser la Virgen. Tampoco pude ser nunca la Virgen, ya os digo que siempre los hacían los mismos, no entendía yo por qué. Pero el día que hice de arcángel, que yo llevaba unas alas doradas que me habían prestado y tenía yo detrás ese retablo de pan de oro maravilloso y precioso, o sea, yo de verdad... Es que me tira todo esto. Una de las cosas que más me gustaba era el tema de las cruces. Bueno, y no os puedo contar el armarito este donde se suele meter el pan y el vino. Luego también la copa del vino. O sea, a nivel estético es que me obsesionaba. O sea, yo quería una para mi casa, el platito donde se ponía la Sagrada Hostia. Incluso las propias monjas
cuando nos daban clases de manualidades, pues recuperábamos objetos o nos enseñaban cómo hacer ciertas cosas. Las monjas eran muy apañadas, estaban siempre haciendo, ya os digo, trabajos manuales, siempre te las encontrabas ahí remangadicas, ¿vale? Porque ya os digo que verles carne era difícil. Entonces cuando iban remangadas era como un shock. Ellas tenían su outfit de quehaceres, ¿vale? Se ponían una especie de delantalillo blanco como con un encajillo, un bolsillo enorme, como estos del mercadillo, que me encantaban también, por cierto, esos delantales, necesito uno. Y se ponían a hacer todo tipo de cosas, regar las plantas, jardinería. Bueno, mi colegio era un jardín botánico, había una cantidad de flores, una cantidad de plantas. Es que imaginaos todo esto en conjunto, lo bonito que era ese atrio, el patio con esas palmeras, esos árboles, y luego la arquitectura del colegio no era nada del Otro Jueves, o sea, había un edificio más nuevo para las mayores y la parte más antigua era para nosotras las pequeñas, ¿no? Y era un edificio típico andaluz, ¿no? Con muros blancos y un patio con flores, plantas. En muchos vídeos os he hablado del tema de los árboles secos con sus ramas y tal. Todo esto, sin duda alguna, me viene por mi cole. El tema del que el colegio solo fuera de niñas, pues no me parecía bien. Sobre todo posteriormente, cuando empecé en un colegio mixto, siempre me pregunté ¿por qué? ¿Por qué he tenido que estar yo solo con niñas? Mi hermano estudiaba cerca de mí, entonces cuando íbamos a recogerle al cole, yo veía a todos esos niños un poco como que me apartaba así, como decía, madre mía, ¿pero esto qué es? O sea, lo veía tan ajeno a mí. Ya sabéis que en muchas ocasiones estas cosas se saben por inercia, no es que te lo diga la compañera directamente, pero lo sientes, ¿no? Y no os estoy hablando de que seas homosexual o lo que sea, no, pues que tengas otras tendencias u otras orientaciones. Esto era, vamos, ocultismo total, aunque yo era consciente de ello y nunca he tenido ningún trauma al respecto. Showgirls, Drácula, o sea, las amistades peligrosas, yo estas películas las vi de pequeña, ¿vale? Yo tenía traumas con el tema del sexo y tal, pero es que alucinaba, o sea, me quedaba flipando cuando iba a colegios y había niños y yo me quedaba así como, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, no sabía qué decir. Y en cuarto de primaria ya, cuando me cambio a un colegio mixto, bueno, se me abrió el cielo, es como si las nubes hubieran hecho así, ¿vale? Como si se abrieran los mares y hubiese descubierto el quid de mi existencia. Desde 1783 se establece la educación obligatoria, la escolarización obligatoria para niñas. A principios del siglo XX, educación mixta, y en los años 70 es cuando ya esto se vuelve real, ¿no? De la educación mixta y tal. De hecho, hace no mucho se aprobó el tema de que siguieran existiendo los colegios de educación separada o educación segregada. Ya os digo que a mí esto, no voy a entrar en temas científicos, os hablo desde mi propia experiencia. Me habría gustado que mis primeros años de escolarización hubiesen sido en un colegio mixto. Más que nada por normalizar tu naturaleza humana, que haya heterogeneidad, no solamente de sexo, sino en todos los sentidos. Semana Santa. O sea, eso era ya el acabose. No os puedo explicar lo que yo siento cuando estoy viendo un paso, cuando estoy viendo la orquesta tocar, cuando veo la Virgen con esos palios preciosos, ese manto, o sea, os lo he dicho 1000 veces, o sea, es algo a lo que le tengo una adoración y un respeto absoluto. Y ojo, que no estoy hablando de religión ni nada, estoy hablando de a nivel estético. En esa zona de España, concretamente en Sevilla, Carmona, es algo muy solemne. Me encantaban las saetas. Y al contemplar eso es algo tan mágico, tan bello. Anda que no he estado veces yo por la noche viendo una procesión, me da igual cuál fuese, si es que no tengo un favorito. Es verdad que mi momento predilecto era cuando aparecían las vírgenes, pero no os puedo contar lo que pasa por dentro de mí cuando veo eso. Toda la oscuridad, ¿no? Y el halo que eso conlleva. Los primeros años de tu vida son los más importantes, y esto lo recuerdo cada día. Y yo me acuerdo perfectamente de esos primeros años, de gustarme toda esta estética oscura. A mí me gustaba meterme en una iglesia y quedarme ahí, oler el incienso, o sea, de verdad. Y a día de hoy me sigue encantando, ¿no? Son recuerdos que tengo que son imborrables, inevitables e inamovibles, independientemente de la concepción que yo tenga de la religión. Porque, por supuesto, dejé de creer. Y empecé a dejar de creer cuando entré en el colegio mixto. Ya ahí había cosas que no me parecían muy justas, ¿no? Me había parecido, bueno, pues un poco
de traca que hubiese estado en un colegio solo de niñas, un cole público, estándar, como os podéis imaginar, en Cádiz, y yo estaba fascinada. Y ya cuando hice la comunión fue el acabose, ¿no? Fue como el remate final. Digamos que cuando yo estaba estudiando en el cole con las Hermanas de la Cruz, uno de los highlights de mi vida, o de los clímax que yo iba a alcanzar, era hacer la comunión. Yo no vengo de una familia religiosa, ni muchísimo menos. Mis padres me dijeron, si tú lo quieres hacer, vale. Pero mis hermanos, por ejemplo, no hicieron la comunión. O sea, esto lo dejaron totalmente a nuestra elección. Y yo sí quería, porque lo sentía por dentro. Hice mi comunión pues con un vestido prestado, de una manera sencilla. Yo llevaba una trencilla así, guantecillos, ni sesión de fotos previa, nada. Yo fui a mi comunión toda llena de fe. ¿Qué pasa? Que a lo largo de las catequesis, y yo veía que el cura en general no me caía muy bien, el don Julio. O sea, era un señor un poco hipócrita. Luego me confesé antes de hacer la comunión y dije, esto es un sinsentido, si esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Además, ya os digo que venir de una familia que no es nada religiosa, pues también influye, por supuesto. Y ya fue un poco hacer la comunión con dolor en mi corazón, ¿no? Y decir, esto ha sido toda una pantomima, un desengaño, ¿no? Un desengaño y una iluminación a la vez. Y a lo largo de los años, pues me he quedado con las cosas que me han aportado, con las cosas importantes. Las otras me han enseñado a aprender muchísimas cosas. Yo, con 10 años, darte cuenta de lo hipócrita que es la sociedad, en cuanto que todo se rige básicamente, y nos hemos regido prácticamente hasta los 80 por la religión, pues al final te ayuda a madurar en muchos aspectos. Así que todo esto se lo tengo que agradecer a las Hermanas de la Cruz, ¿vale? Por haberme enseñado muchísimos valores y haber potenciado en mí muchas cualidades y muchos aspectos, ¿vale? Que yo tenía ahí dormidos y que cuando eres pequeño pues tienen que ir saliendo. Espero que os haya parecido interesante este story time. Podría haberme explayado muchísimo más, pero si no, esto se hace eterno y me gustaría que me contarais cuáles son vuestras experiencias dentro con el tema de la religión, si habéis ido a un colegio con educación separada, etcétera, etcétera. Por favor, todo en comentarios porque me interesa sobremanera. Y estad muy atentos porque nos vemos muy pronto en próximos vídeos.